Buen día, mi nombre es Jesús Lara, soy estudiante de medicina de cuarto semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre la ciencia de los datos, el proceso de recopilación y toda la ética que conlleva este proceso. Pues recordemos que la ciencia de datos no solo se trata de poder obtener los datos como tal y comprenderlos, sino de cómo recopilarlos, procesarlos y convertirlos en información útil que posteriormente pueda ser analizada. A su vez, la ética en la ciencia de datos tiene una gran relevancia en esta época, pues el uso masivo de herramientas como el Big Data y la inteligencia artificial han generado problemas o irregularidades en la seguridad, transparencia y equidad, pero más que nada en la privacidad de las personas. Tipos de datos. Los estructurados son aquellos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo muy fijo, dentro de un registro. Como tal, es fácil encontrarlos en tablas de bases de datos. Los no estructurados son aquellos que no encajan fácilmente en un modelo de datos, porque su contenido es específico o varía mucho el contexto. Un ejemplo es el correo electrónico. En tercero, el lenguaje natural ha tenido éxito en situaciones muy específicas, como el análisis de sentimientos o la finalización de textos, pero como tal es muy difícil de descifrar. Los datos generados por máquinas es información que se crea automáticamente por un ordenador, sin intervención humana. Ese tipo de dato se ha convertido en un importante recurso en la ciencia de datos. Los datos gráficos son datos que se centran en la relación de los objetos. Se puede utilizar nodos, bordes y propiedades. Tanto audio como imagen y video son ideas triviales para humanos, pero para computadoras es algo complicado. Actualmente se utilizan mucho en lo que son los deportes. Según ALDA, un flujo de trabajo son todos los pasos que se deben de seguir para poder realizar un proyecto o tarea que usualmente es de carácter repetitivo. Esto en la ciencia de datos. El paso sigue así. Definición del problema. Levantamiento del contexto. Definición de marco metodológico. Experimentos. Datos. Análisis. Modelos de Machine Learning y presentación de resultados. Principales etapas de la ciencia de datos. Primera etapa. Recopilación. En esta etapa, lo que se hace es que se recopilan fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad. Estas fuentes pueden estar compuestas, por ejemplo, de un almacén de datos o de un data lake. Etapa 2. Preparación. Se busca la detección de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta para su posterior procesamiento. Etapa 3. Introducción de datos. Los datos, ya seleccionados, ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible. A partir de aquí, actúan como información útil. Etapa 4. Procesamiento. Los datos finalmente son preparados y optimizados para su uso final. Esto ocurre a través del Machine Learning. Etapa 5. Interpretación de los datos. En este punto, será cuando finalmente tendrás todo el resultado de las etapas previas, mejorando así la productividad y eficiencia del trabajo. Etapa 6 y última. Almacenamiento de datos. Consiste en el almacenamiento de toda la información útil resultante del procesamiento y análisis de datos, además de cuidar su protección, bajo leyes. Técnicas de recopilación de datos. Las entrevistas permiten obtener información detallada y profunda directamente de las personas. Los grupos focales reúnen a un grupo pequeño de personas para discutir un tema específico y ganar perspectiva. La observación es útil para obtener una comprensión profunda del comportamiento y las interacciones en un contexto meramente natural. Las encuestas son herramientas populares para recolectar datos de un gran número de personas y obtener información cuantificable. Los experimentos controlados son utilizados para probar hipótesis específicas mediante la manipulación de variables. Con respecto al formato de datos, existen dos tipos, abiertos o cerrados. Abiertos serán aquellos que no presenten ninguna limitación con respecto a su uso o reutilización, mientras que los cerrados son aquellos que sí tienen estas limitaciones. Las normas FAIR promueven la reutilización y accesibilidad de los datos e incluyen diversos formatos, entre los cuales se resalta el TXT, PDF, MPG y XML. Antes que nada, se debe conocer la diferencia entre una base de datos y un almacén de datos. La base de datos solamente es utilizada para acceder y para almacenar datos como tal,
mientras que el almacén de datos es utilizado para integrar y analizar los datos. Existen distintos tipos de almacenamiento. Tenemos en la nube, que hace referencia a un lugar de alta accesibilidad, en red, debido a redes internas que conectan entre sí, de objeto, gracias a la división de la información, de archivo, en un concepto de jerarquización de carpetas, por bloque, haciendo referencia al volumen de los datos y a la independización de ellos, y por software, que se refiere a la extracción de información de un hardware a través de un software ligero. Por último, la ética debe estar presente en la ciencia de datos, por los posibles riesgos que conlleva. El primero y el más evidente es la privacidad. La privacidad es un derecho que muchas veces se ve violentado. Si se van a utilizar nuestros datos, debe existir una transparencia y deben ser recolectados por medios legítimos. Si esto no sucede, estarán violando nuestros derechos. En segundo lugar, se debe pensar que el problema no es la tecnología, sino la forma en la que lo utilizamos. La tecnología vino para quedarse y a facilitarnos la vida, pero si no lo utilizamos de forma correcta, se pueden generar problemas que afectan la integridad de las personas. Por eso, la ética es tan importante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estableció 7 puntos con el fin de regular la privacidad. Estos son: número 1, establecer límites claros. Número 2, determinar la relevancia de los datos. Número 3, definir con claridad el uso que se le va a dar. Número 4, no utilizarlos para otro uso que no fue el original. Número 5, darle protección adecuada a los datos. Número 6, siempre ser transparentes con la evolución y la accesibilidad de los datos. Y número 7, garantizar el acceso y permitir al usuario hacer modificaciones según sea el caso.